Cuando se des margen en la primera compra para ganar al cliente, ¿cómo mides si ese cliente recompró? Y el costo de adquisición, ¿valió la pena? Hay métrica en Mercado Libre, se mide por fuera. Bueno, ustedes van a encontrar en el área de métricas que se va evolucionando todo el tiempo, que tienen ahí en el área de métricas un denominador que es porcentaje de recompra. ¿Cuántos clientes que ya le compraron le están recomprando? También van a ver datos en el área de mi página. No se olvide de mi página. No es vender solamente, ¿eh? Hay que construir ahí un canal fuerte de seguidores para lograr tener la capacidad. Y entiendo que este vendedor ya lo sabe porque me menciona costo de adquisición, donde yo hablo mucho en mis capacitaciones sobre costo de adquisición y costo vitalicio. Costo de adquisición es todo el esfuerzo que me sale a mí conquistar a usted como cliente. Yo ahora estoy en costo de adquisición. ¿Entiende? Para no ser inocente. Yo también estoy vendiendo. Este es mi costo de adquisición. El esfuerzo que me lleva a tener un cliente en mi agencia. ¿El costo vitalicio cuál es? Cuando la persona compra y se queda renovando el servicio con nosotros. Cuando ustedes logran que un comprador lo siga y en vez de comprar una vez de forma esporádica y no volver nunca más ustedes, vuelve a comprar a los 3 meses, a los 5 meses, a los 6 meses, a los 11 meses y medio, ahí se transformó en costo vitalicio porque ya no pasó por los mismos procesos y esfuerzos como la publicidad o acciones de ofertas y demás. Depende. Entonces, lo que sí es menor, siempre es más barato conservar un cliente que conquistar uno nuevo. Esto más viejo, creo que lo dijo, no sé, algún emperador romano lo habrá dicho, porque es viejísimo, hasta me da vergüenza repetirlo porque me va a estar escuchando a alguien que sabe que lo que estoy diciendo es viejísimo y uno lo repite como si fuera una gran novedad. Pero bueno, la cuestión acá es que todavía no hay una forma eficiente de medirlo. Clara, todavía no hay. Por ahora tenés eso en el área de métricas de tu cuenta, cuánta gente está recomprando. Lo que sí yo veo que cuando nuestros clientes empiezan a trabajar más fuerte desde el área de mi página, generando los banners, los estímulos, publicidad para generar seguidores, publicidad para generar seguidores, tienen que conquistar seguidores, pero no quiero pagar, se equivocó de negocio si no quiere pagar. Porque si pone un chiringuito en una esquina va a tener que pagar también. Siempre va a tener que pagar. Porque si hace volantes para repartir casa por casa, ya le pagó a la imprenta. ¿Entiende cómo funciona? Y le pagó a la persona que reparte. No, los reparto yo. Perdió su tiempo porque usted debería estar gerenciando el negocio y no yendo casa por casa dejando volantes. Todo se tiene que pagar. Tenemos que salir de esa matriz destructiva. Si quiere seguidores, active seguidores dentro de la plataforma. Luego empieza a hacer las acciones, porque si paga seguidores y no hay acciones en mi página, su página no tiene nada, no tiene banner, no tiene estímulo, no tiene oferta, no hay presentación de producto, no hay atmósfera, no hay generación de comunidad, ¿para qué paga seguidores si no sabe qué hacer con los seguidores? ¿No? Mira todo eso, ¿eh? Bueno, todo esto está en nuestra academia y también hay contenidos gratuitos en este canal para que uno lo aprenda con mayor profundidad. Pero no hay una cuestión firme ahora todavía. Seguramente va a venir. Recuerde que el sistema siempre está en un proceso de evolución y todo el tiempo está apareciendo alguna cuestión nueva, ¿eh? Y seguramente habrá novedades pronto.